Buenos días, saludos a todos. Esto es Kaposvár en Hungría. Les estoy mostrando esto porque es un edificio de una zona residencial donde se pueden quedar. Hay muchos alojamientos en Hungría que se pueden encontrar de esta manera y los precios son muy económicos. En promedio de 15 a 20 euros por persona, un apartamento privado. Pueden ver la zona en la que me estoy quedando para hacer una serie de programas. Vamos a avanzar y les voy a mostrar, porque la primera impresión que da esta ciudad es de grandes edificios tipo soviético de unos 50, 60 años, viviendas unifamiliares de 5 pisos que no tienen ascensor, lo que llaman un barrio en los extramuros de la ciudad. Los precios aquí son bastante económicos, pero quiero mostrar el entorno donde me estoy quedando para que vean, y es un típico barrio húngaro lleno de edificios. Esta es la primera vista que hay entonces en el entorno donde me quedo en Kaposvár. Y es que en esta zona pueden ver los edificios en un ambiente bastante solitario, sobre las 9 de la mañana, en la que solo es caminar un poco para conectar con una avenida. Son un grupo de edificios que tienen sus años y que si no les importa caminar un poco, pueden alojarse en esta zona por varias razones, como los precios, lo amplio en sus interiores que tienen estos apartamentos de alquiler, y otro atractivo a destacar es la de tener una experiencia algo temática de vivir en un sitio que perfectamente recrea las épocas pasadas en las que Hungría tenía un régimen comunista. Lo que prevalece en esta zona son los bloques de apartamento de hormigón, conocidos localmente como panelhas, edificaciones construidas en serie durante el periodo socialista, que se caracterizan por diseños funcionales y austeros, con fachadas uniformes y balcones estandarizados. Aunque en su momento representaron soluciones habitacionales eficientes, hoy en día evocan una estética retro que transporta a décadas pasadas. Edificios en línea recta sobre la avenida que hoy muchos de ellos están restaurados y lucen con colores alegres del tipo mandarina, verdes opacos y cremas entre otros que prevalecen mientras vamos caminando y apenas nos encontramos con personas. Caminar por aquí nos recuerda que Kaposvár, como muchas ciudades húngaras, parece sufrir el síndrome de las pequeñas ciudades, donde sus jóvenes emigran y se suele ver en estas zonas bastantes ancianos y niños a los que, por cierto, encuentran suficientes parques y diversión mientras van creciendo. Mientras sigo este camino viendo la larga hilera de edificios, debo decir que a favor de Kaposvár y su vida tranquila, en 2013 fue declarada como un excelente sitio recomendado para realizar un turismo ambiental y sostenible por la cantidad de espacios adaptados para ello. Este recorrido que les hago en esta oportunidad es por una serie de barrios ubicados en los extrarradios de Kaposvár, donde el ambiente por lo visto es el propicio para jubilados y algunas jóvenes familias que encuentran más allá de la capital Budapest de una calidad alta de vida. El recorrido por estos bloques de apartamentos nos lleva a una avenida que, si la caminan en línea recta en 25 minutos, llegan al centro de Kaposvár y desde aquí pueden apreciar el orden y los sistemas de transporte. Algo por destacar es el recuerdo de ese diseño de ciudades comunistas, en las que hay avenidas de más de 6 carriles y edificios parecidos pero separados entre sí por arboledas, que nos dan un panorama de un barrio de clase media,
en el que por supuesto no pueden faltar las iglesias, como esta que aprecian al fondo, cubierta en parte por árboles, de nombre Santa Margarita. Es un país bastante religioso, por lo que esta zona en la que camino se distingue al menos de 4 parroquias. Y volviendo la vista a esa gran avenida, contarles que todos estos edificios de 5 o 6 plantas hasta hace relativamente poco no tenían ascensores, por lo que con el ingreso de Hungría a la Unión Europea en el 2004 ha cambiado de manera favorable de esas condiciones en viviendas, volviéndolas más habitables y cómodas en servicios para sus habitantes. En este punto del recorrido por este barrio, algunos se preguntarán qué hago en este tipo de visitas que parecen ser monótonas para muchos, pero que para algunos permiten descubrir cómo vive el húngaro promedio, donde al parecer no pasa nada. No se encuentran turistas y se respira la tradicional vida de barrio con edificios antiguos, iglesias y parques que abundan en un entorno muy sano, bastante arborizado, en el que aparecen joyas de estatuas como estas que es testigo de cómo el tiempo no pasa mientras se descubren espacios que les aseguro en otros recorridos hechos por influenciadores o documentalistas, pocos tienen el interés de mostrar. Y no me canso de apreciar un barrio tradicional de Kaposvár, en el que el tiempo parece no haber pasado y el que estando aquí me pongo por un momento en el lugar de quienes han vivido toda la vida, primero en épocas de represión, al ser un Estado comunista, y luego con la entrada a ser parte de la Unión Europea, pasando de la austeridad a poder elegir luego cómo vivir, y eso se aprecia en este espacio, en el que las pocas tiendas de barrio y algunos negocios aparecen tímidamente en medio de parques y senderos. Deambulando por un barrio de clase media de Kaposvár, en el que han visto cómo se vive, despido este capítulo de Estado Natural Viajero, en el que cada espacio es digno para ser contado como una experiencia de viaje. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos buscando rutas particulares para hacer en esta y otras ciudades. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.